Hola niñas, ¿cómo van? Bueno, nos reunimos para compartir los conocimientos adquiridos en el estudio de los capítulos 1 y 2 del libro de texto de Hitman, Principios de Administración Financiera. Entonces, pues comencemos con el capítulo 1, el cual habla sobre el objetivo de los administradores, que es maximizar la riqueza de los propietarios o accionistas de las empresas. Esto lo hacen mediante la toma de decisiones operativas y de inversión cuyos beneficios superan costos. En este orden de ideas, es fundamental que las empresas cuenten con administradores competentes y hábiles con acceso a los mercados financieros para poder sobrevivir y maximizar su valor en el tiempo. Natalie, cuéntanos acerca de qué son las finanzas y cómo afecta a todas las áreas de la compañía, por favor. Perfecto, voy a comenzar diciéndoles que las finanzas son un tema apasionante que no solo debe ser entendido por los administradores financieros, sino por todas las personas, porque las finanzas son el arte y la ciencia de administrar el dinero. Entonces, a nivel personal nos enseña cómo gastar los ingresos, qué parte de ellos ahorrar y en qué gastar esos ahorros. Y en los negocios nos indica qué hacer para recaudar dinero de inversionistas, cómo invertir ese dinero para generar utilidades y por último decidir si esas utilidades las reinvertimos o las distribuimos entre los propietarios. Ahora, ¿por qué las finanzas afectan todas las áreas de las empresas? Porque para incrementar el valor de las organizaciones, los administradores deben tomar decisiones en cada área de operación de la compañía y no solo en relación con las inversiones. Gracias, Natalie. Ahora Katherine nos habla sobre las oportunidades profesionales que tenemos si desarrollamos esta disciplina. Claro que sí. En las finanzas hay dos categorías para desempeñarnos. La primera es con servicios financieros, que se encargan de diseñar y entregar productos financieros a individuos, empresas y gobierno, y los asesoran. En esta categoría podríamos trabajar en la banca, planeación financiera personal, inversión, bienes raíces y seguros. Y la segunda es como administradores financieros, es decir, trabajando en una compañía. Las actividades que se realizan en esta categoría son desarrollo de planes y presupuestos financieros, concesión de créditos a clientes, evaluación y propuestas de grandes gastos, recaudo de dinero para financiar las operaciones, en fin, las actividades que permiten generar valor. Súper, Katherine. Ahora, Gina, si quieres, nos explicas por favor las formas jurídicas de las organizaciones comerciales. Por supuesto. Existen tres formas jurídicas que adoptan las empresas. Estas son la propiedad unipersonal, que cuenta con un solo dueño que opera en su beneficio. En esta forma, el propietario responde ante los acreedores con su patrimonio personal, es decir, no tiene responsabilidad limitada. La sociedad general, que cuenta con dos o más dueños. Opera con fines de lucro, se constituye mediante estatutos de asociación, contratos escritos y, al igual que la anterior, los socios tampoco tienen responsabilidad limitada. Y la corporación, donde los propietarios son los accionistas, quienes esperan recibir dividendos y al incrementar el precio de sus acciones, es la forma más importante en cuanto a que es la que más ingresos deja a sus accionistas teniendo responsabilidad limitada, es decir, responden ante todos los acreedores hasta el valor pagado por las acciones que compraron. Listo, niñas. Ahora les voy a explicar cómo se maximizan las riquezas y por qué eso no significa lo mismo que maximizar las ganancias. Maximizar la riqueza es equivalente a maximizar el valor de las acciones. Para lograrlo, los administradores financieros evalúan qué rendimiento aportará la acción y cuál es el riesgo que se asume por obtener esos rendimientos. Por otra parte, la maximización de las ganancias no siempre se deriva en un precio más alto por acciones por tres razones. Primero, el tiempo, porque por ejemplo una ganancia baja en total podría ser mejor que otra que produce una ganancia reducida en un corto plazo. Segundo, los flujos de efectivo porque se refieren a la disponibilidad y el flujo de efectivo es diferente a la ganancia.
El primero se refiere a la cantidad de efectivo que entra y sale de la compañía y el segundo es simplemente una estimación de cómo va la empresa. Entonces, los ingresos más elevados no significan siempre que el precio de la acción suba. Solo cuando el aumento del ingreso está unido a mayores flujos de efectivo en el futuro, se puede esperar que suba el precio de las acciones. Y tercero es el riesgo, que es la posibilidad de que los resultados sean diferentes a los esperados, porque una ganancia baja pero confiable puede ser más valiosa que una ganancia que fluctúe mucho. Es decir, en el primer tiempo o en el corto plazo sea más baja, luego en el mediano plazo suba, luego en el largo plazo vuelva y baje. Es mejor una que no nos dé tanto, pero que sea estable la ganancia. Jimena, también es importante mencionar que la ética en los negocios es una forma de maximizar la riqueza o el valor de las acciones, porque unas políticas éticas eficaces generan beneficios, como por ejemplo reducir confrontaciones y costos legales entre los asociados, tener una imagen corporativa favorable, aumentar la confianza de los accionistas y la lealtad y el respeto de los otros participantes como son clientes, proveedores y acreedores. Muy interesante, niñas. Ahora hablemos un poco sobre la función de la administración financiera. En primer lugar, los administradores financieros están relacionados con todas las áreas de la empresa para generar proyecciones útiles y tomar decisiones acertadas. El alcance y la importancia de esta función depende del tamaño de la empresa. En empresas pequeñas, normalmente es responsabilidad del área contable y a medida que crece en tamaño, esta función evoluciona hasta tener su propio departamento, el cual está directamente relacionado con el presidente o director ejecutivo a través de un director de finanzas. Así es, Natalie. Y hablando de relaciones, la función financiera se relaciona con la economía porque los gerentes deben entender el marco teórico y estar atentos a las consecuencias de los diferentes niveles de las actividades y cambios en las políticas económicas. Ellos deben utilizar las teorías económicas como por ejemplo análisis de oferta y demanda, estrategias de maximización de utilidad y teoría de precios para dirigir las operaciones del negocio de forma eficiente. Sí, Catherine. Además, el principal principio económico utilizado en la administración financiera es el análisis de costos y beneficios marginales, según el cual solo se deben tomar decisiones financieras y ponerse en práctica cuando los beneficios adicionales excedan los costos adicionales. Otra relación de la administración financiera es la contabilidad. Estas están tan ligadas que a veces se superponen. Por ejemplo, en las empresas pequeñas, el contador lleva a cabo las funciones financieras y en las empresas grandes, los analistas financieros ayudan a recopilar la información contable. Sin embargo, hay dos diferencias importantes entre las finanzas y la contabilidad. Jimena, ¿nos quieres hablar sobre esto, por favor? Claro, Gina. Las dos diferencias son el énfasis en los flujos de efectivo y la toma de decisiones. Con respecto al flujo de efectivo, les puedo decir que el contador reconoce los ingresos obtenidos al momento de la venta, se haya recibido el pago o no, y los gastos y los desembolsos en los que se haya incurrido. Esto se llama la base de vengada o base contable de acumulación. Por el otro lado, el administrador financiero reconoce los ingresos y los gastos únicamente de los flujos reales de entradas y salidas de efectivo. Y esto se llama base contable de efectivo. En cuanto a la toma de decisiones, ambos las toman y obtienen datos. Pero los contadores ponen mayor atención en recopilar y presentar datos financieros, mientras que los administradores financieros evalúan los estados contables, desarrollan datos adicionales y evalúan rendimientos y riesgos asociados. Así es, Jimena. Para complementar lo que dices, los administradores financieros toman dos tipos de decisiones: de inversión, que hacen referencia a los activos con los que cuenta la empresa, y financieras, que tienen que ver con lo que hace la empresa para recaudar el dinero necesario para pagar los activos en los que invierte.
Bueno, y para terminar el capítulo 1, hablemos sobre el gobierno y agencia. Las organizaciones establecen prácticas sólidas de gobierno corporativo para garantizar que los gerentes actúen de manera adecuada tanto con los propietarios como con los otros participantes, que ya sabemos que son clientes, proveedores, acreedores, en fin. Aquí es importante establecer dos conceptos. Uno, gobierno corporativo, que son reglas, leyes y procesos que se aplican en la operación, control y regulación de las empresas. Y el otro concepto es los agentes, que son los administradores que contratan los propietarios y accionistas para que tomen decisiones sobre la operación de la compañía. Cuando los intereses del gerente y de los propietarios o accionistas son los mismos, todo funciona perfectamente. Pero cuando estos intereses son diferentes, aparece algo que se denomina el problema de la agencia. Gina, ¿tú nos quieres hablar sobre este tema, por favor? Sí, claro. Miren, el gobierno corporativo debe asegurar que los gerentes se responsabilicen de sus acciones a través de mecanismos para reducir o eliminar el conflicto entre el consejo directivo y el agente. Sin embargo, estos mecanismos pueden fallar y cuando eso pasa, surge el problema de agencia, que se refiere básicamente al momento en que los agentes anteponen sus intereses personales, como por ejemplo su riqueza personal o inclusive su empleo, por encima de los intereses de los accionistas. Cuando esto pasa, se generan costos de agencia que representan pérdidas de la riqueza de los accionistas. Un ejemplo es que el agente tome la decisión equivocada en cuanto a una inversión. Para fortalecer el gobierno corporativo se utilizan dos tipos de remuneración. El primero, que es el plan de incentivos. Este vincula el pago de los administradores con el precio de las acciones. Y el segundo son planes basados en el desempeño, que vincula el pago de los administradores con las ganancias por acción. Listo, niñas. Ahora entonces comencemos con el capítulo 2, que nos habla sobre el entorno de los mercados financieros. La mayoría de empresas líderes necesitan continuamente fondos y para obtenerlos acuden a tres fuentes, las cuales son instituciones financieras, mercados financieros y colocación privada. Sin embargo, la colocación privada no está estructurada aún, entonces pues vamos a hacer referencia únicamente a las dos primeras. Las instituciones financieras son intermediarias que canalizan los ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos e inversiones, y los mercados financieros son foros en los que proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa. Sí, Jimena, con respecto a los solicitantes y proveedores de fondos, se llaman solicitantes netos de fondos los que ahorran menos dinero del que piden prestado. Comúnmente son las empresas y el gobierno, y los proveedores netos de fondo. Normalmente son los individuos o familias, ya que ellos ahorran más de lo que piden prestado. Por otra parte, en los mercados financieros, los ahorradores o proveedores de fondos saben exactamente en dónde está invirtiendo o prestado su dinero. Los dos mercados financieros clave son el mercado de dinero, cuando es nacional, o mercado de eurodivisas, si es internacional, donde se llevan a cabo transacciones con instrumentos de deuda a corto plazo o valores negociables, y el mercado de capitales, donde se comercializan los valores a largo plazo, como por ejemplo los bonos y acciones. A propósito de los mercados de capitales, es importante decir que su función desde el punto de vista de las empresas es ser un mercado líquido en donde las compañías puedan interactuar con los inversionistas para obtener recursos del exterior. Y desde el punto de vista de los inversionistas, es que deben ser un mercado eficiente que establece los precios adecuados de los valores que compran las empresas y asigna los fondos para utilizarlos de la forma más productiva. Es cierto, Jimena. Y con respecto a ese tema, también es importante mencionar que las empresas utilizan colocaciones privadas y ofertas públicas para recaudar fondos. Cuando una empresa o el gobierno venden acciones y bonos por primera vez, es decir, ellos participan directamente en la transacción, se llama mercado primario. Y cuando esos valores se negocian
De nuevo, con otros inversionistas se llama mercado secundario. Tanto las instituciones financieras como los mercados financieros apoyan a las empresas a recaudar fondos, pero además las instituciones financieras participan activamente en los mercados financieros, ya sea como proveedores o como solicitantes de fondos. Así es, Catherine. Además de los mercados de dinero y de capitales que mencionó Natalie, existe el mercado de corretaje, que se refiere al intercambio de valores en el cual tanto el comprador como el vendedor se reúnen para negociar, y el mercado de consignación, en el cual el comprador y el vendedor no negocian directamente, sino a través de consignación de valores, que crean mercado al ofrecer la compra o la venta de ciertos valores o precios establecidos. Es muy interesante este tema de los mercados financieros y creo que vale la pena decir que cuando han presentado crisis como por ejemplo la recesión de 2008, cuando los precios inmobiliarios se cayeron y por ende los pagos de las hipotecas también, muchos bancos quedaron en bancarrota por los valores respaldados con dichas hipotecas. Esto afectó la economía global y para evitar este tipo de problemas los gobiernos suelen regular la actividad de las instituciones y los mercados financieros igual o más que en cualquier otro sector de la economía. En 1993 se aprobó la ley Glass-Steagall, que separó los bancos comerciales de los de inversión y creó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, agencia que brinda seguridad para los depósitos en los bancos y supervisa a las instituciones bancarias para garantizar su seguridad y solidez. Así es, Natalie. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones financieras estadounidenses enfrentaron presiones competitivas de empresas nacionales e internacionales, dedicadas a la gestión de crédito o a la concesión directa de préstamos, y los bancos estadounidenses comenzaron a perder participación en el mercado. Esta presión llevó a replantear la ley Glass-Steagall y en 1999 el Congreso aprobó la ley Gramm-Leach-Bliley, que autorizó a los bancos comerciales de inversión y a las compañías de seguros a consolidar y competir por negocios en un rango de actividades más amplio. Sí, señora. Y en 2010, debido a la última crisis financiera, se aprobó la ley de Dodd-Frank, que contiene varios requerimientos normativos nuevos, cuyos efectos todavía están por determinarse. Por otra parte, la Ley de Valores de 1993, que regula la venta de valores en el mercado primario, y la Ley de 1934, que establece la normatividad de las transacciones del mercado secundario, y dio lugar a la creación de la Comisión de Bolsa y Valores. Constituyen los preceptos jurídicos más importantes referentes a la regulación de los mercados financieros. Sí, Gina, así es. Ahora, y para terminar, les voy a hablar sobre los gravámenes fiscales a los que están sujetos los negocios. El ingreso de las empresas está sujeto a un régimen fiscal específico y las tasas impositivas para las corporaciones se aplican tanto al ingreso ordinario como a las ganancias de capital. La tasa promedio pagada por las corporaciones va del 15 al 35%, pues en Estados Unidos. Y los contribuyentes corporativos pueden reducir su pago de impuestos por la exención del ingreso por dividendos y los gastos deducibles. Con respecto a la ganancia de capital, es cuando vendemos un activo por un valor mayor al precio en el que lo compramos inicialmente y esas ganancias entonces se suman al ingreso ordinario y ahí se graban con las tasas regulares. Súper interesante el tema y realmente es una manera muy efectiva de aprender. Gracias, niñas, por sus aportes. Nos vemos luego. Así es, muchas gracias a todos. Bueno, niñas, ha sido un verdadero gusto. Hablamos mañana para coordinar el trabajo de la siguiente guía. Claro que sí, Gina. Quedamos pendientes entonces para la próxima reunión. Muchas gracias a todas. Fue un trabajo muy enriquecedor. Chao, chao. ¿Tú cómo cuidas tus finanzas?